¿Qué harías si tuvieras 2.8 mil millones de euros, pero no pudieras estar seguro de si alguien te ama por quien realmente eres? Esta pregunta atormentaba día y noche a Alejandro Martínez, un joven CEO de apenas 29 años que había alcanzado la cima del éxito empresarial, pero que se sentía completamente vacío en el amor. ¿Alguna vez te ha pasado que tienes todo lo que aparentemente podrías desear, pero sientes que algo fundamental falta en tu vida? Alejandro vivía en un mundo donde cada sonrisa podía esconder interés, donde cada te amo sonaba a música ensayada, donde nunca sabía si las personas se acercaban a él por su corazón o por su cuenta bancaria. Suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad y país nos ves, porque esta historia podría cambiar completamente tu perspectiva sobre el amor verdadero. La desesperación por encontrar algo auténtico llevó a este millonario a tomar una decisión tan extrema como brillante: convertirse en otra persona. No cualquier persona, sino en todo lo opuesto a lo que realmente era. Diego Ramírez nació así, como un alter ego perfecto, un trabajador de construcción desempleado que vivía de trabajos temporales y que luchaba por llegar a fin de mes. Era la transformación más radical que podrías imaginar. Del penthouse al apartamento prestado, del Porsche al transporte público, de los restaurantes de 5 estrellas a los cafés de barrio. Pero aquí viene lo interesante, y quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubrirás va a sorprenderte completamente. La realidad superó todas sus expectativas, pero no exactamente como él esperaba. Las primeras citas fueron un desastre absoluto. Una tras otra, 19 mujeres lo rechazaron de las formas más creativas y humillantes que puedas imaginar. Desde huidas dramáticas hasta ataques de asma falsos, pasando por una que literalmente le dio 5 euros de limosna por lástima. ¿Te imaginas la ironía? Un hombre con una fortuna que podría comprar ciudades enteras siendo rechazado por no tener trabajo. Cada rechazo era una bofetada a su ego, pero también una lección brutal sobre cómo funciona realmente el mundo cuando no tienes el respaldo del dinero. Era como si el universo le estuviera mostrando el otro lado de la moneda de la vida que nunca había experimentado. Y cuando ya estaba a punto de rendirse, cuando la cita número 20 parecía ser su última oportunidad antes de aceptar que tal vez el amor verdadero era solo una fantasía, apareció ella, Carmen López, de 26 años, una mujer que trabajaba en algo que Alejandro jamás había imaginado que existiera en pleno siglo XXI, las minas de oro de Valencia. Lo que vas a descubrir ahora sobre esta mujer y cómo cambió para siempre la vida de nuestro protagonista podría sorprenderte más de lo que imaginas. Carmen no era lo que Alejandro esperaba encontrar ese día. Cuando las puertas del café se abrieron de par en par y entró como un huracán, con el cabello desordenado, las manos manchadas de tierra y una mancha de barro adornando su mejilla derecha, algo se movió dentro del pecho de nuestro protagonista. Era la autenticidad en estado puro, sin filtros, sin maquillaje perfecto, sin la pose estudiada que había visto en todas las otras citas. «Perdón por llegar tarde», gritó a todo el café, sin importarle que todas las miradas se dirigieran hacia ella. «¿Hay aquí alguien llamado Diego?» Y ahí estaba él, levantándose lentamente, completamente desconcertado por esta aparición que parecía haber salido directamente de una aventura real. «Tuvimos un pequeño derrumbe en el sitio», explicó ella con una sonrisa que iluminaba todo su rostro, como si hablar de derrumbes fuera la cosa más normal del mundo. Esta mujer acababa de enfrentar lo que para muchos sería una situación aterradora, pero ahí estaba, sonriendo genuinamente, disculpándose por la tardanza como si fuera lo más importante. Era una lección de mentalidad que Alejandro jamás había experimentado. En su mundo de reuniones corporativas y
Eventos de gala, un derrumbe habría significado llamadas de emergencia, equipos de crisis y probablemente cancelaciones. Para Carmen era simplemente parte de su día, algo que se resolvía y seguía adelante. Pero lo que realmente desarma a Alejandro no fue su apariencia desarreglada ni su historia del derrumbe. Fue el momento en que ella miró el menú del café, claramente evaluando los precios, y le dijo con total naturalidad: ¿estás seguro de que puedes permitirte este lugar? Puedo pagar lo mío, no hay problema. Era una frase simple, pero cargada de una consideración tan profunda que cortó el aire como un cuchillo. Imagínate la revelación que esto representó para alguien acostumbrado a que las personas trataran de sacar provecho de cada situación. Aquí tenía a una mujer que, sin conocer su verdadera identidad, se preocupaba genuinamente por su bienestar financiero. No estaba tratando de aprovecharse, no estaba jugando estratégicamente para que él pagara todo. Al contrario, estaba dispuesta a asumir su parte, incluso cuando creía que él estaba desempleado y en apuros económicos. Esta transformación de perspectiva fue como un despertar brutal para Alejandro. Durante años había estado rodeado de personas que calculaban cada palabra, cada gesto, pensando en cómo obtener algo de él. Y ahí estaba Carmen, ofreciendo pagar su café porque pensaba que él no tenía dinero. Era la inversión completa de todo lo que había conocido. Era la prueba viviente de que la bondad auténtica existe, de que hay personas que actúan desde el corazón y no desde el interés. Mientras ella seguía hablando, contándole sobre su trabajo en las minas con esa pasión contagiosa, Alejandro se daba cuenta de que estaba presenciando algo extraordinario. Esta no era una actuación, no había cálculos detrás de sus palabras. Carmen era exactamente quien aparentaba ser: una mujer trabajadora, independiente, generosa y real. Una mujer que había encontrado felicidad y propósito en una vida que muchos considerarían dura o limitada. El impacto de esta autenticidad empezó a generar fisuras en todas las defensas que Alejandro había construido. Por primera vez en años, no tenía que cuestionar las intenciones de alguien. No tenía que analizar cada comentario buscando dobles sentidos o intereses ocultos. Carmen simplemente era, y eso era más refrescante que cualquier experiencia de lujo que hubiera vivido. La conversación tomó un giro inesperado cuando Carmen comenzó a hablar de su padre. No fue una transición forzada, ni un tema que surgió por casualidad. Surgió naturalmente, como surgen las verdades importantes cuando dos personas realmente se conectan. Mi papá siempre me decía que nunca juzgara a alguien por su cuenta bancaria, sino por su carácter, compartió ella con una sonrisa melancólica que contenía años de sabiduría ganada a pulso. Alejandro sintió como si hubiera recibido un golpe directo al estómago. Aquí estaba él, literalmente siendo juzgado por su carácter fingido, mientras que toda su vida había sido exactamente lo opuesto, juzgado únicamente por su cuenta bancaria. La ironía era tan intensa que casi podía saborearla. Carmen continuó contándole sobre el accidente que había cambiado su vida 5 años atrás. Un accidente laboral que se llevó a su padre, pero que le dejó una herencia mucho más valiosa que cualquier fortuna. Principios sólidos y una mentalidad inquebrantable. La revelación más impactante vino después. Después de la muerte de su padre, llegaron como buitres. Personas que se presentaban como benefactores, empresarios que ofrecían comprar sus tierras por su propio bien, inversores que prometían sacarla de la pobreza si vendía la herencia familiar. Carmen los rechazó a todos, no por orgullo, no por terquedad, sino por algo mucho más profundo: respeto hacia el legado de su padre y fe en su propia capacidad. Decidí aprender el oficio yo misma, le contó a Alejandro, con esa determinación que solo tienen las personas que han enfrentado la adversidad y han elegido crecer en lugar de rendirse.
Al principio pensaron que era una niña tonta jugando a ser minera. Tenía 21 años y ni siquiera sabía la diferencia entre una veta y una grieta. Pero tenía algo que el dinero no puede comprar: ganas de demostrar que mi padre no había trabajado toda su vida para nada. Esta transformación personal que Carmen había vivido era exactamente lo que Alejandro había estado buscando sin saberlo. Aquí tenía frente a él a alguien que había tomado las decisiones más difíciles sin tener garantías, que había elegido el camino complicado porque era el correcto, no porque fuera el más fácil. Era la antítesis perfecta de su mundo, donde las decisiones se tomaban basadas en análisis de riesgo, proyecciones financieras y garantías de éxito. El impacto emocional de estas revelaciones empezó a crear una fisura profunda en la identidad que Alejandro había construido para sí mismo. Carmen no solo había rechazado el dinero fácil, sino que había elegido construir algo con sus propias manos. Había transformado el dolor de la pérdida en propósito, la incertidumbre en determinación. Era la demostración viviente de que la riqueza real no se mide en cuentas bancarias, sino en la capacidad de mantener los principios cuando todo se tambalea. Mientras la escuchaba hablar sobre los primeros meses aprendiendo a operar maquinaria, sobre las noches estudiando geología por internet, sobre los errores que la llevaron a perfeccionar su... En técnica, Alejandro se daba cuenta de que estaba presenciando una masterclass en autenticidad. Carmen había construido su vida desde cero, sin herencias millonarias, sin contactos influyentes, sin redes de seguridad, solo con trabajo, principios y una fe inquebrantable en que el esfuerzo honesto siempre da frutos. La verdad oculta detrás de esta historia era que Alejandro, con todos sus millones, nunca había experimentado la satisfacción real del logro. Todo lo que tenía había llegado a través de herencias, inversiones o decisiones tomadas por otros. Carmen, en cambio, podía mirar cada rincón de su operación minera y decir con orgullo: «Esto lo construí yo, con estas manos, con estas decisiones, con estos errores que me enseñaron». Era el contraste perfecto entre dos tipos de riqueza, la que se hereda y la que se construye. Y por primera vez en su vida, Alejandro se sentía pobre en comparación. No financieramente, sino espiritualmente. Carmen tenía algo que él nunca había poseído: la certeza de haber ganado cada centavo, cada logro, cada momento de felicidad a través de su propio mérito. La conversación tomó un giro inesperadamente divertido cuando Carmen comenzó a hablar de su abuela Rosa. «Tienes que conocer a mi abuela», le dijo con una risa cristalina que resonó por todo el café. «Tiene 75 años y es mejor investigando pretendientes que el FBI. La semana pasada vio a un tipo en el supermercado. Pensó que podría ser un buen partido para mí y se le acercó directamente». Alejandro la miraba fascinado mientras ella gesticulaba animadamente, contando cómo su abuela había interrogado al pobre hombre en pleno pasillo de verduras. Le preguntó si tenía intenciones serias con la nieta de alguien, así, delante de todo el mundo. Continuó Carmen, secándose las lágrimas de la risa. «El pobre casi tiene un infarto, pero mi abuela consiguió su número de teléfono y ahora está planeando una cena casual para presentárnoslo. Voy a tener que fingir que tengo algo contagioso para escaparme». Era imposible no contagiarse de su alegría, de esa forma tan natural de encontrar humor en las situaciones más inesperadas. Pero lo que realmente impactó a Alejandro no fueron las anécdotas divertidas sobre la abuela Rosa. Fue la revelación gradual de que estaba experimentando algo completamente nuevo en su vida: la libertad de ser simplemente él mismo. Por primera vez en décadas, no tenía que calcular cada palabra, no tenía que proyectar éxito, no tenía que demostrar su valor a través de logros o posesiones. Carmen no tenía idea de quién era realmente y eso lo había liberado de una prisión que ni siquiera sabía que existía. Esta transformación emocional fue como un despertar.
Durante años había vivido interpretando un papel, siendo el Marcus Chen que todos esperaban. El CEO exitoso, el heredero responsable, el millonario elegible. Cada conversación era una actuación cuidadosamente orquestada, cada cita una audición donde tenía que demostrar su valor. Pero ahí, sentado frente a Carmen, disfrazado de Diego Ramírez, el desempleado, estaba experimentando la sensación más liberadora de su vida, la autenticidad involuntaria. Carmen seguía hablando sobre su familia, sobre las tradiciones de los domingos en casa de la abuela Rosa, sobre cómo cocinaban juntas y compartían historias de generaciones pasadas. Era un mundo completamente ajeno para Alejandro, donde las relaciones se construían sobre tiempo compartido y no sobre transacciones, donde el valor se medía en recuerdos creados y no en cifras acumuladas. Era la demostración viviente de que existe una forma de vida completamente diferente, basada en conexiones reales y no en conveniencias estratégicas. La mentalidad de Carmen era revolucionaria para alguien como él. No había agenda oculta, no había cálculos detrás de sus palabras. Cuando hablaba de su abuela, lo hacía con amor genuino. Cuando se burlaba de las travesuras de la anciana, lo hacía con el cariño que solo surge de relaciones auténticas. Era la antítesis perfecta de las relaciones superficiales que habían definido la vida de Alejandro hasta ese momento. Este viaje hacia la autenticidad estaba revelando verdades ocultas sobre lo que realmente importa en la vida. Alejandro se daba cuenta de que había estado hambriento de exactamente esto: conversaciones sin filtros, risas sin propósito ulterior, conexiones que no requerían validación externa. Carmen le estaba mostrando, sin saberlo, cómo se veía una vida construida sobre valores reales en lugar de expectativas sociales. La comodidad que sintió en ese momento fue casi desconcertante. No había presión para impresionar, no había necesidad de demostrar nada. Carmen ya había decidido que le gustaba basándose únicamente en lo que había visto en esas 2 horas de conversación. Era una aceptación tan pura que resultaba casi extraña para alguien acostumbrado a que el afecto viniera con condiciones y expectativas. Por primera vez en años, Alejandro se encontró riendo genuinamente, no por cortesía o por conveniencia social, sino porque realmente encontraba divertidas las historias de Carmen. Se encontró haciendo preguntas porque genuinamente quería conocer las respuestas, no porque fueran estratégicamente correctas. Era como si hubiera redescubierto una parte de sí mismo que había estado dormida durante décadas. El momento decisivo llegó cuando Carmen, después de hablar durante casi 2 horas, como si fueran viejos amigos, lo miró directamente a los ojos y le dijo algo que cambiaría todo. ¿Te gustaría venir a cenar a mi casa el sábado? Prometo que mi lasaña es mucho mejor que estos cafés de máquina. Era una invitación simple, sin pretensiones, pero para Alejandro representaba algo monumentalmente significativo. Era la primera vez en años que alguien lo invitaba a su espacio personal sin conocer su patrimonio neto. La transformación que sintió en ese momento fue como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación que había estado oscura durante décadas. Carmen no estaba calculando si él podía permitirse corresponder con una cena igualmente costosa. No estaba midiendo si su casa estaría a la altura de las expectativas de un millonario. Simplemente quería compartir algo que sabía hacer bien con alguien que le había caído bien. Era la pureza de intención más absoluta que había experimentado jamás. «Me encantaría», respondió él, y por primera vez en años, esas palabras salieron completamente libres de cualquier agenda. No. Había estrategia detrás de esa aceptación. No había cálculos sobre qué podría ganar o perder.
Era simplemente el deseo genuino de pasar más tiempo con alguien que había logrado que se sintiera como la mejor versión de sí mismo en una sola tarde. Carmen anotó su dirección en una servilleta con esa naturalidad que caracterizaba cada uno de sus gestos. Vivo en una casa pequeña, nada del otro mundo, pero es cómoda, y la cocina funciona perfectamente. Era otra de esas frases que cortaban como cuchillo la realidad artificial en la que Alejandro había vivido siempre. Carmen no estaba tratando de impresionarlo ni de disculparse por no tener más. Simplemente estaba siendo honesta sobre lo que podía ofrecer. Mientras caminaban hacia la salida del café, ninguno de los dos se daba cuenta de que estaban siendo observados. Desde el otro lado de la calle, oculta detrás de unas gafas de sol elegantes y un atuendo que gritaba dinero, Valentina Martínez había presenciado toda la escena con una mezcla de fascinación y alarma. Su hermano, el CEO más cotizado del país, estaba actuando de una manera completamente fuera de carácter y no de la forma que ella consideraba aceptable. Las decisiones que Valentina tomó en esos momentos mientras observaba a su hermano despedirse de Carmen con una sonrisa genuina fueron el catalizador de una cadena de eventos que ninguno de los protagonistas podía anticipar. Su mentalidad, moldeada por años de proteger los intereses familiares y mantener las apariencias sociales, la llevó a interpretar esta escena como una amenaza que requería investigación inmediata. La verdad oculta detrás de la reacción de Valentina era que ella nunca había visto a su hermano tan relajado, tan auténtico, tan claramente feliz. Y eso, paradójicamente, la aterrorizaba. En su mundo, la felicidad que no se podía controlar o medir era peligrosa. Una mujer que podía hacer que Alejandro actuara fuera de los parámetros establecidos representaba una variable impredecible en la ecuación cuidadosamente balanceada de su vida familiar, mientras Alejandro se alejaba del café con una sonrisa que no había tenido en años. Valentina ya estaba tomando fotografías discretas y formulando un plan de acción. Su entrenamiento en proteger los intereses familiares le decía que necesitaba información, antecedentes, datos concretos sobre quién era esta Carmen López y qué tipo de amenaza representaba para el imperio que habían construido. El impacto de esta observación silenciosa estaba a punto de desencadenar una serie de revelaciones y manipulaciones que pondrían a prueba no solo el disfraz de Alejandro, sino la autenticidad de todo lo que había empezado a construir con Carmen. Los bastidores de su vida perfectamente orquestada estaban a punto de colisionar con la simplicidad genuina del mundo de ella, y las consecuencias serían más dramáticas de lo que cualquiera de los dos podía imaginar. El sábado llegó más rápido de lo que Alejandro esperaba, y ahí estaba, conduciendo un Honda Civic prestado por las calles de un Madrid que nunca había conocido realmente. No era el Madrid de sus reuniones ejecutivas en rascacielos de cristal, ni el de sus cenas en restaurantes con estrellas Michelin. Era el Madrid real, el de las casas con pequeños jardines, el de los vecinos que se saludan desde las ventanas, el de las tiendas de barrio donde todo el mundo conoce tu nombre. La transformación del paisaje fue como viajar a otro planeta. Cada cuadra que avanzaba lo alejaba más de su zona de confort millonaria y lo acercaba a una realidad que había existido paralelamente a su vida sin que él jamás la hubiera tocado. Era revelador darse cuenta de que a pocos kilómetros de su mansión existía todo un universo de personas viviendo vidas plenas, construyendo felicidad con recursos que él consideraría limitados. Cuando finalmente llegó a la dirección que Carmen había garabateado en la servilleta, se encontró frente a una pequeña casa azul con un porche lleno de plantas que claramente habían sido cuidadas con amor y paciencia. No había portero electrónico, no había cámaras de seguridad, no había ninguna de las barreras que separaban su mundo del resto.
Era simplemente una puerta que se abría con una sonrisa genuina y un llegas justo a tiempo. El interior de la casa fue una masterclass en cómo crear calidez sin necesidad de lujo. Cada mueble contaba una historia. Cada fotografía en las paredes representaba un momento genuino de felicidad compartida. Carmen había heredado esa casa de su abuela, y en cada rincón se respiraba la continuidad de generaciones que habían encontrado alegría en las cosas simples. Era el opuesto absoluto de la decoración de su mansión, donde cada objeto había sido seleccionado por un diseñador para proyectar estatus. Durante la cena, mientras disfrutaba de una lasaña que efectivamente superaba cualquier plato de restaurante elegante que hubiera probado, Carmen comenzó a compartir algo que cambiaría para siempre la perspectiva de Alejandro sobre el impacto real que una persona puede tener en el mundo. ¿Sabes cuál es mi sueño loco?, le preguntó con esa sonrisa que ya había aprendido a asociar con revelaciones importantes. Quiero abrir una escuela técnica aquí en la comunidad, continuó, sus ojos iluminándose con una pasión que era imposible fingir. Enseñar a las personas cómo trabajar con equipos modernos, enfocándose en seguridad, incluso gestión básica, crear oportunidades reales para que la gente no tenga que irse del barrio para encontrar trabajo digno. Era una visión tan pura, tan práctica, tan enfocada en el bienestar colectivo, que dejó a Alejandro temporalmente sin palabras. La mentalidad detrás de este sueño era revolucionaria para alguien que había vivido siempre en un mundo donde los proyectos se medían por el retorno de inversión y las ganancias personales. Carmen estaba hablando de usar sus recursos limitados para multiplicar las oportunidades de otros, de crear un ciclo virtuoso donde su éxito se traduciría directamente en el éxito de su comunidad. Era filantropía en su forma más pura, sin fundaciones, sin eventos de gala, sin reconocimientos públicos. La mayoría de la gente me dice que es una pérdida de tiempo, admitió Carmen con una honestidad que cortaba como cuchillo, que las personas de aquí no están hechas para ese tipo de educación, pero yo creo que están completamente equivocados. La determinación en su voz, cuando defendía el potencial de su comunidad, fue como un despertar para Alejandro. Aquí tenía a alguien que no solo creía en las personas, sino que estaba dispuesta a apostar su futuro por esa creencia. El contraste entre su mundo y el de Carmen nunca había sido más evidente. Él había donado millones a causas benéficas, pero siempre desde la distancia, siempre a través de intermediarios, siempre como una transacción impersonal. Carmen estaba hablando de ensuciarse las manos, de conocer personalmente a cada estudiante, de estar presente en cada etapa del proceso. Era la diferencia entre escribir un cheque y cambiar vidas una a una. Mientras la escuchaba explicar sus planes con lujo de detalles, cómo había estudiado las necesidades locales, cómo había identificado las habilidades más demandadas en el mercado laboral regional, Alejandro se daba cuenta de que estaba presenciando algo extraordinario. Una persona que había encontrado la forma de convertir amor por su comunidad en impacto tangible. La cena estaba llegando a su punto más íntimo cuando el teléfono de Alejandro vibró con insistencia. Era Roberto, su chofer personal, y la expresión de pánico en su voz fue inmediatamente perceptible. «Señor, la reunión para mañana se ha adelantado a esta noche. Los inversores japoneses solo están disponibles ahora». Era una de esas llamadas que en su vida anterior habría significado el final inmediato de cualquier plan personal. 50 millones de euros esperando en una sala de juntas, ejecutivos que habían volado desde Tokio
específicamente para esta negociación. Pero algo extraordinario sucedió en ese momento. Alejandro miró a través de la ventana de la cocina y vio a Carmen tarareando mientras servía el té, completamente ajena al drama financiero que se desarrollaba en su teléfono. La transformación fue instantánea y clara. Por primera vez en su vida adulta, 50 millones de euros se sintieron menos importantes que una velada con alguien que genuinamente disfrutaba de su compañía. «Cancélalo o muévelo para el lunes», le dijo a Roberto con una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. La pausa al otro lado de la línea fue tan larga que pensó que se había cortado la llamada. «¿Señor?», Roberto finalmente preguntó, claramente convencido de que había escuchado mal. «Me escuchaste correctamente. Estoy ocupado esta noche». Era la primera vez en décadas que había puesto su vida personal por encima de los negocios, y la sensación fue tan liberadora como aterrorizante. Carmen regresó con el té y notó algo diferente en su expresión. «¿Todo bien con tu jefe?», preguntó con esa preocupación genuina que ya había aprendido a asociar con ella. «Todo perfecto. Le dije que se las arregle solo esta noche». La sonrisa que Carmen le dirigió en ese momento valía más que cualquier contrato millonario. Era la sonrisa de alguien que se sentía prioritaria, valorada, importante para otra persona. Pasaron las siguientes horas en el porche, hablando bajo las estrellas sobre todo y nada. Carmen le contó historias sobre las constelaciones que su padre solía señalarle, sobre los sueños que tenían para el futuro, sobre la filosofía de vida que había heredado de generaciones de trabajadores honestos. Alejandro se encontró compartiendo versiones editadas de sus propios sueños, adaptándolos a la identidad de Diego Ramírez, pero manteniendo la esencia emocional intacta. Cuando finalmente llegó el momento de irse, cerca de medianoche, Alejandro se sintió como si estuviera dejando atrás un pedazo de su alma. Carmen lo acompañó hasta la verja, y en ese momento de despedida sucedió algo que había estado evitando conscientemente durante semanas. Se inclinó para besarle la mejilla, pero en el último segundo ella giró la cabeza y el beso aterrizó en la comisura de su boca. «¡Ups!», se rió Carmen, sonrojándose de una manera que la hacía ver aún más hermosa. «¡Ups!», repitió Alejandro, sintiendo como si acabara de descubrir qué significaba realmente la conexión humana. Era el tipo de momento espontáneo y perfecto que no se puede planificar, comprar o fabricar. Era pura química, pura autenticidad, puro amor, floreciendo sin ningún tipo de cálculo detrás. Mientras conducía hacia su encuentro con Roberto para intercambiar autos, Alejandro se sintió como si flotara en una nube. Todo había sido perfecto, auténtico, real. Carmen había escrito su número de teléfono en la palma de su mano durante la despedida, un gesto tan íntimo y personal que aún podía sentir el toque de su piel. Era la confirmación de que lo que estaba viviendo no era un espejismo, sino algo genuinamente especial. Pero el universo, como suele suceder con las decisiones arriesgadas, tenía preparada una prueba de fuego. En la gasolinera donde había quedado de encontrarse con Roberto, mientras se cambiaba rápidamente del Honda Civic al Porsche, un destello rojo en el espejo retrovisor le heló la sangre. Era la camioneta de Carmen, detenida en el semáforo, y ella lo estaba mirando directamente. El impacto de ser descubierto en 1900. Ese momento, saliendo de un auto que costaba más de lo que ella ganaba en años, vistiendo un traje que probablemente equivalía a meses de trabajo en las minas, fue como recibir un golpe directo al estómago. La expresión en el rostro de Carmen, visible incluso desde esa distancia, pasó de la sorpresa a la confusión y luego a algo que se parecía peligrosamente a la decepción. El teléfono sonó inmediatamente. Era Carmen, y Alejandro podía escuchar la confusión en su voz, incluso antes de que dijera una sola palabra. «Hola, Diego. Qué coincidencia encontrarte justo ahora».
El tono era diferente, más cauteloso, como si estuviera procesando información que no lograba encajar en el rompecabezas de lo que creía conocer sobre él. No quiero entrometerme, pero era tuyo ese Porsche del que acabas de salir. El pánico se apoderó de Alejandro como una ola fría. En ese momento crucial, donde la verdad y la mentira se encontraban en una encrucijada, tomó la decisión que cambiaría todo. Improvisó la mentira más elaborada de su vida. Oh, sí, pertenece a mi jefe. A veces trabajo como su chofer personal, ya sabes, para ganar algo extra. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera procesarlas completamente, y inmediatamente supo que acababa de cavar un hoyo mucho más profundo. Entiendo, respondió Carmen, aunque algo en su voz sugería que no todo encajaba perfectamente. ¿Y tu jefe es una buena persona? Era una pregunta aparentemente inocente, pero Alejandro se encontró en la posición más extraña de su vida. Tenía que describirse a sí mismo desde la perspectiva de un empleado. La ironía era tan intensa que casi resultaba cómica, si no fuera porque su relación más importante dependía de su respuesta. «Es un hombre complicado», comenzó, sintiendo como si estuviera teniendo una conversación surrealista consigo mismo. Muy lleno de sí mismo, ya sabes. Rico, arrogante, cree que es mejor que todos los demás. Cada palabra era una puñalada autoinfligida, pero no podía detenerse. No es divertido trabajar para alguien así, pero el dinero ayuda. La transformación había sido completa. Alejandro Martínez acababa de convertirse en el villano de su propia historia de amor. La mentira se asentó entre ellos como una nube tóxica invisible. Carmen aceptó la explicación, pero Alejandro podía sentir que algo había cambiado en la dinámica de su relación. Había introducido una tercera persona ficticia en su romance, una versión malévola de sí mismo que ahora tendría que mantener viva a través de más mentiras. Era como crear un personaje de teatro que tendría que interpretar cada vez que el tema surgiera. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de felicidad auténtica y ansiedad constante. Carmen y él continuaron conociéndose, pero ahora Alejandro tenía que navegar cuidadosamente alrededor del tema de su jefe terrible. Cada vez que mencionaba su trabajo como chofer, se sentía como si estuviera traicionando no solo a Carmen, sino a sí mismo. La verdad, oculta, estaba creando una presión constante que amenazaba con explotar en cualquier momento. Fue entonces cuando Carmen le hizo una propuesta que lo emocionó y lo aterrorizó a partes iguales. «Diego, ¿te gustaría ver dónde trabajo? No te voy a poner a cargar rocas, pero creo que sería lindo que conocieras mi mundo». Era una invitación cargada de significado, una oportunidad de ver la vida real de Carmen, pero también una prueba de fuego para su disfraz. Las minas no eran exactamente el ambiente natural de un CEO multimillonario. La mentalidad que adoptó para aceptar este desafío fue la de alguien que había decidido apostar todo a una sola carta. Sabía que cada paso más profundo en la vida de Carmen lo alejaba más de su zona de confort y lo acercaba más al momento inevitable en que tendría que confesar la verdad. Pero la atracción hacia ella era más fuerte que su instinto de autopreservación. El día de la visita a las minas, mientras conducía hacia un mundo que nunca había imaginado explorar, Alejandro se daba cuenta de que había llegado a un punto de no retorno en su viaje hacia la autenticidad. Ya no se trataba solo de encontrar amor. Se había convertido en una transformación profunda de quién era como persona. Carmen lo estaba cambiando, minuto a minuto, día a día, hacia alguien que él mismo reconocía cada vez menos. El sitio de trabajo de Carmen era completamente diferente a todo lo que Alejandro había imaginado. No era la operación gigantesca y mecanizada que había
visto en documentales corporativos, sino algo mucho más íntimo y personal. Era una empresa familiar que respiraba tradición, donde cada máquina tenía su historia y cada trabajador conocía personalmente a los demás. Era la antítesis perfecta del mundo corporativo frío y calculado al que estaba acostumbrado. Carmen lo recibió con un casco amarillo y botas de goma, radiante de orgullo por poder mostrarle su universo. «Bienvenido a mi oficina», le dijo con esa sonrisa que ya se había vuelto adictiva para él. «No es muy glamorosa, pero aquí es donde pagamos las cuentas». Era evidente que este lugar representaba mucho más que trabajo para ella. Era la materialización de los sueños de su padre, el legado tangible de generaciones de esfuerzo honesto. Pero antes de que pudiera siquiera comenzar el tour, apareció la temida abuela Rosa. A los 75 años, esta mujer tenía la presencia de un general inspeccionando tropas. Sus ojos pequeños y astutos escanearon a Alejandro de pies a cabeza en menos de 3 segundos, y el veredicto fue inmediato y devastador. «Así que tú eres Diego», dijo como si estuviera identificando una nueva especie de insecto particularmente sospechosa. «Encantado de conocerla, señora», respondió Alejandro, extendiendo la mano con la cortesía automática que había perfeccionado en miles de reuniones ejecutivas. Pero Rosa no estaba interesada en cortesías. Tomó su mano, la examinó con la atención de un detective forense y su expresión se endureció inmediatamente. «Interesante, tus manos están demasiado suaves para un trabajador de construcción». El impacto de esa observación fue como recibir un rayo. En todos sus cálculos y preparativos para el disfraz, Alejandro nunca había considerado que las manos serían un factor delator. Años de manicuras profesionales, cremas hidratantes y una vida sin trabajo manual habían dejado una evidencia física que ninguna actuación podía ocultar. «He estado desempleado por un tiempo», balbuceó. «Y bueno, hasta los desempleados usan crema para las manos. Incluso los desempleados usan crema para las manos», repitió Rosa, elevando una ceja con una expresión que claramente decía: «No me vengas con cuentos». Carmen saltó en su defensa, pero era obvio que la abuela había marcado territorio de sospecha que sería difícil de reconquistar. «Abuela, déjalo en paz. No todo el mundo tiene manos de papel de lija». La transformación de Alejandro de CEO, confiado a trabajador manual torpe, fue un espectáculo que hubiera sido cómico si no fuera porque su futuro amoroso dependía de su actuación. Carmen le asignó tareas simples: cargar algunos baldes, mover mangueras, ayudar con equipos básicos. Pero lo que siguió fue una masterclass en cómo no hacer trabajo físico. En 20 minutos logró tropezar 3 veces, derramar 4 baldes de agua y casi caer en un hoyo. «Diego, estás sosteniendo eso como si fuera a explotar», se rió Carmen, observándolo luchar con un simple balde de agua. La diferencia entre su gracia natural en el trabajo manual y su completa incompetencia era tan evidente que incluso los otros trabajadores comenzaron a reunirse para observar el espectáculo. Era como ver a alguien que había vivido toda su vida en gravedad cero, tratando de caminar en la tierra. Lo que más lo desconcertaba no era solo su incapacidad física, sino la revelación de cuánto había perdido al vivir una vida completamente desconectada del trabajo real. Estos trabajadores tenían una coordinación, una eficiencia, una comprensión intuitiva de las herramientas que él jamás podría fingir. Era la diferencia entre alguien que había aprendido piano leyendo teoría musical y alguien que había pasado años practicando escalas hasta que se volvieron parte de su ADN. «¿Qué tipo de trabajo de construcción dijiste que hacías?», preguntó Hugo, uno de los trabajadores más experimentados, apareciendo de la nada con una expresión que mezclaba curiosidad genuina con sospecha creciente. «Administrativo», respondió Alejandro rápidamente. «Más papeles que trabajo real».
Era una respuesta que técnicamente no era mentira, pero que tampoco explicaba su completa desconexión con cualquier forma de labor física. El viaje hacia la autenticidad se estaba convirtiendo en una experiencia humillante que lo obligaba a confrontar privilegios que nunca había cuestionado. Cada tropiezo, cada movimiento torpe, cada comentario burlón pero amigable de los trabajadores era un recordatorio de lo artificial que había sido su vida hasta ese momento. Era como si estuviera descubriendo un músculo que nunca había usado, y el proceso de fortalecerlo fuera doloroso, pero necesario. El almuerzo bajo el árbol se había convertido en un momento íntimo, cuando Carmen comenzó a mostrarle las fotografías de su padre trabajando en esas mismas minas. Cada imagen contaba la historia de un hombre que había encontrado dignidad en el trabajo honesto, que había construido su legado no con títulos corporativos, sino con sudor y determinación. Alejandro estaba completamente absorto en estas revelaciones cuando un auto gubernamental se detuvo en el borde del sitio de trabajo. Una mujer elegantemente vestida salió del vehículo, cargando un portapapeles y usando gafas de sol que gritaban dinero desde la distancia. «Disculpen», gritó, «soy del Departamento de Servicios Sociales Regionales. Necesito hacer una inspección de rutina». Carmen frunció el ceño inmediatamente. «Eso es extraño. Nunca hemos tenido una inspección antes». Pero lo que realmente heló la sangre de Alejandro fue el reconocimiento instantáneo. Era Valentina, su hermana, disfrazada y claramente fuera de su elemento. La transformación de Valentina de empresaria sofisticada a trabajadora social improvisada era tan convincente como un actor de teatro comunitario tratando de interpretar Shakespeare. «Soy la trabajadora social, María Silvera», tartamudeó, claramente nerviosa y haciendo malabares con una identidad que había inventado segundos antes. «Necesito verificar las condiciones de trabajo y otras cosas, especialmente si hay personas sospechosas trabajando aquí». El impacto de ver a su hermana ahí, en el mundo que había construido cuidadosamente para proteger su nueva identidad, fue como tener una colisión frontal entre sus dos realidades. Carmen se puso inmediatamente a la defensiva, preguntando qué tipo de otras cosas necesitaba verificar, mientras Valentina miraba directamente a Alejandro como si estuviera tratando de confirmar una teoría que había estado desarrollando durante semanas. En un momento de pánico puro, Alejandro tomó la decisión más arriesgada de todo este viaje hacia la autenticidad. «En realidad», dijo poniéndose de pie, «ella es mi prima». Tanto Carmen como Valentina lo miraron con expresiones de shock absoluto. «¿Tu prima?», preguntaron al unísono. Y Alejandro se encontró improvisando la historia familiar más elaborada de su vida. «Sí, mi prima María del lado de mi madre. Familia muy complicada», continuó, sintiéndose como si estuviera caminando sobre una cuerda floja sin red de seguridad. «Mi tía se casó con un tipo llamado Silvera, luego se divorció y se casó con un Ramírez, pero mantuvo ambos apellidos. Y María aquí siempre ha sido un poco rara». El insulto dirigido a su propia hermana salió más natural de lo que esperaba, probablemente alimentado por años de tensiones familiares reprimidas. «¿Rara?», siseó Valentina, claramente ofendida, pero tratando de mantener el personaje. «En el buen sentido», añadió Alejandro rápidamente, «siempre quiso ser trabajadora social. Desde pequeña solía pretender que inspeccionaba su casa de muñecas». La ironía de toda la situación era tan intensa que casi resultaba cómica. Aquí estaba él, describiendo a su hermana multimillonaria como una niña que jugaba a ser funcionaria pública. La abuela Rosa, que había estado observando toda esta pantomima en silencio, se levantó con esa sabiduría que solo viene con décadas de experiencia en detectar mentiras. «Familia extraña, esta», comentó secamente, y Alejandro supo que había ganado tiempo pero no credibilidad.
Valentina logró mantener la farsa por otros 10 minutos antes de inventar una excusa sobre necesitar inspeccionar otros lugares y escapar de una situación que claramente la superaba. Después de que Valentina se fuera, Carmen se acercó a Alejandro con una sonrisa que sugería que sabía que algo no encajaba perfectamente en toda esa historia. «Tu prima es interesante», dijo. «¿Y desde cuándo las trabajadoras sociales hacen inspecciones usando tacones de diseñador?» Era una observación tan astuta que confirmó lo que Alejandro ya sabía. Carmen era mucho más perspicaz de lo que su naturaleza confiada podía sugerir. Pero en lugar de presionarlo para obtener más explicaciones, Carmen hizo algo que transformó completamente la dinámica del momento. Se acercó más a él y le dijo suavemente: «Diego, cuando estés listo para contarme toda la verdad, estaré aquí». Era la declaración más madura y comprensiva que había escuchado jamás. Una invitación a la honestidad sin presión, una promesa de aceptación sin condiciones. Esa noche, mientras caminaban hacia el auto de Carmen, Alejandro sintió que había llegado a un punto de no retorno emocional. Todo lo que había vivido en las últimas semanas, todas las revelaciones sobre lo que realmente importaba en la vida, todas las lecciones sobre autenticidad y conexión humana, lo llevaron a tomar la decisión más arriesgada y honesta de toda esta aventura. Carmen le dijo, deteniéndose bajo las estrellas que ella tanto amaba: «¿Te gustaría ser mi novia?». Era una pregunta simple, pero cargada con el peso de todo lo que había descubierto sobre sí mismo y sobre lo que realmente quería de la vida. La respuesta de Carmen fue inmediata y luminosa. «Pensé que nunca me lo ibas a preguntar». Y con esas palabras simples, Alejandro oficialmente se convirtió en el novio de la mujer más auténtica que había conocido jamás. Lo que siguió fueron las semanas más transformadoras de su vida. Un periodo donde cada día descubría algo nuevo sobre lo que significaba vivir realmente en lugar de simplemente existir. Carmen se convirtió en su guía hacia un mundo que había estado ahí siempre, pero que él nunca había explorado. Lo llevó de pesca a un lago cerca del sitio de trabajo, donde pasaron una tarde entera sin atrapar un solo pez, pero donde Alejandro aprendió el valor del tiempo sin propósito productivo. Era revolucionario para alguien cuya vida había estado medida en reuniones, objetivos trimestrales y retornos de inversión, descubrir que existía felicidad en simplemente estar presente sin agenda alguna. En la cocina de Carmen, mientras aprendía a hacer lasaña desde cero, Alejandro experimentó algo que nunca había sentido: la satisfacción del trabajo manual que crea algo para compartir. Sus manos, que habían sido evidencia de su privilegio en las minas, ahora se manchaban de harina y salsa de tomate, mientras Carmen se reía de sus intentos torpes de amasar la pasta. «Estás sosteniendo eso como si fuera un documento legal», se burlaba, pero siempre con ese cariño que hacía que cada comentario se sintiera como una caricia. El impacto de estas experiencias cotidianas estaba reconfigurando completamente su mentalidad sobre lo que constituía una vida rica. Durante décadas había asociado la riqueza con la capacidad de pagar para que otros hicieran las cosas por él. Ahora descubría que había una forma diferente de riqueza en hacer las cosas junto a alguien que amas, en el proceso tanto como en el resultado, en la conexión humana que surge cuando compartes esfuerzos simples. El viaje hacia esta nueva comprensión alcanzó su punto culminante en un festival de música country en el pueblo vecino. Carmen llegó vestida con un vestido floral simple y botas vaqueras, y Alejandro pensó que nunca había visto algo más hermoso en su vida. No era la belleza artificial y costosa de las galas de alta sociedad a las que estaba acostumbrado, sino algo mucho más profundo: la belleza de alguien que se sentía cómoda en su propia piel. «¿Sabes bailar country?», le preguntó cuando la banda comenzó a tocar.
y la honestidad de su respuesta sorprendió incluso a él mismo. No tengo ni idea, pero quiero aprender. Era la primera vez en años que había admitido ignorancia sobre algo sin sentir que tenía que compensar con algún otro logro o habilidad. Carmen se convirtió en su profesora, guiándolo a través de pasos básicos mientras él pisaba sus pies más veces de las que podía contar. La transformación emocional que experimentó mientras bailaban era como si cada paso torpe estuviera liberando años de tensión acumulada. No tenía que ser perfecto, no tenía que impresionar a nadie, no tenía que demostrar nada excepto que estaba dispuesto a intentar algo nuevo por amor. Carmen se reía de cada tropiezo, lo alentaba con cada pequeño progreso, y cuando finalmente logró 3 pasos consecutivos sin pisarla, celebró como si hubiera ganado un premio. Fue durante una canción más lenta cuando sucedió. Carmen descansó su cabeza en el hombro de Alejandro, y en ese momento de intimidad perfecta, rodeados de música y gente real viviendo vidas auténticas, ella susurró: «Diego, te amo». Las palabras le llegaron como una revelación, no porque fueran inesperadas, sino porque representaban la culminación de todo lo que había estado buscando sin saberlo durante toda su vida. «Yo también te amo», respondió, y por primera vez en su vida adulta, esas palabras salieron de un lugar completamente honesto de su corazón. No había cálculo detrás de ellas, no había estrategia, no había consideraciones sobre lo que esto significaba para su futuro o su imagen. Era amor en su forma más pura, surgiendo de semanas de conexión auténtica y experiencias compartidas. Pero mientras se besaban en medio de la pista de baile, con la música country, creando la banda sonora perfecta para este momento de felicidad absoluta, ninguno de los dos sabía que estaban siendo observados desde la distancia por alguien cuya mentalidad sobre lo que constituía una relación apropiada era diametralmente opuesta a lo que ellos estaban viviendo. Mientras Alejandro y Carmen vivían su burbuja de felicidad auténtica, en otra parte de la ciudad se estaba gestando una tormenta que amenazaría con destruir todo lo que habían construido. Valentina había salido de su fallida misión como trabajadora social con una determinación férrea. Si su hermano no iba a entrar en razón por sí solo, ella tomaría las medidas necesarias para proteger el patrimonio familiar y su reputación social. La oficina del detective privado, Rodrigo Carvalho, era exactamente lo que esperarías de alguien que había visto mejores tiempos. Un hombre en sus 50, con un bigote cuestionable y un cajón lleno de latas de cerveza vacías, pero que presumía de tener contactos en todos los rincones de la ciudad. «Así que, señora Martínez, ¿qué exactamente quiere que investigue sobre esta tal Carmen López?», preguntó mientras garabateaba notas en un papel manchado de café. «Quiero que averigües todo sobre esta mujer», respondió Valentina con esa frialdad calculada que había perfeccionado en años de decisiones empresariales despiadadas. «Y quiero informes detallados sobre dónde va mi hermano, qué hace, con quién habla. Mi hermano es el CEO de Martínez Corporación. No puede andar por ahí fingiendo ser otra persona sin que haya consecuencias». La mentalidad detrás de esta decisión era clara. Para Valentina, el amor era un lujo que la familia no se podía permitir cuando había miles de millones en juego. Lo que Valentina no podía anticipar era que, mientras ella orquestaba su campaña de investigación, la situación estaba a punto de complicarse de maneras que ninguno de los involucrados podía imaginar. Carmen había comenzado a experimentar síntomas que inicialmente atribuyó al estrés de una nueva relación y la intensidad del trabajo en las minas. Los mareos matutinos comenzaron suavemente, apenas un ligero malestar que podía ignorar con una taza de café extra. Pero cuando el olor de su bebida favorita comenzó a provocarle náuseas, Carmen empezó a sospechar que algo más profundo estaba sucediendo en su cuerpo.
La transformación de su rutina diaria se volvió evidente cuando tuvo que salir corriendo del desayuno con la abuela Rosa, incapaz de tolerar ni siquiera el aroma de los huevos fritos que siempre había disfrutado. Era su cuerpo enviándole señales que su mente aún no estaba lista para procesar completamente. La verdad oculta comenzó a manifestarse cuando Rosa, con esa sabiduría que solo viene con décadas de experiencia femenina, le hizo la pregunta que Carmen había estado evitando hacerse a sí misma. Nieta, ¿cuándo fue tu última... ya sabes? La pregunta quedó suspendida en el aire como una bomba de tiempo, obligando a Carmen a hacer cálculos que había estado posponiendo subconscientemente. El impacto emocional de reconocer la posibilidad del embarazo fue como una montaña rusa de emociones contradictorias. Por un lado, la idea de traer al mundo un bebé concebido con amor genuino la llenaba de una alegría inexplicable. Por otro lado, la realidad práctica de estar embarazada después de solo un mes de relación oficial con alguien de quien aún no conocía toda la verdad era aterrorizante. Mientras Carmen luchaba con estas revelaciones internas, Rodrigo estaba comenzando su investigación con el entusiasmo de alguien que finalmente había encontrado un caso más interesante que seguir maridos infieles. Su primer informe a Valentina fue una mezcla de observaciones útiles y conclusiones completamente erróneas que habrían sido cómicas si no fueran potencialmente destructivas. El sujeto Marcus escribió en su reporte semanal: claramente ha perdido la cordura. El lunes compró café en 3 lugares diferentes, posible adicción a la cafeína. El martes estuvo parado frente a una tienda de ropa por 20 minutos, posible crisis de identidad fashion. El miércoles fue visto hablando con un poste de luz durante 5 minutos, posible esquizofrenia. La incompetencia de Rodrigo era tan absoluta que resultaba casi protectora para Alejandro, quien no tenía idea de que estaba siendo seguido por el detective privado más inepto de Madrid. Pero mientras las investigaciones de Rodrigo proporcionaban más entretenimiento que información útil, la situación real de Carmen requería decisiones que cambiarían para siempre la dinámica de su relación con Alejandro. La visita a la farmacia se había vuelto inevitable, y con ella la confirmación de sospechas que transformarían su historia de amor en algo mucho más complejo y permanente. La confrontación con la abuela Rosa había plantado una semilla de certeza que Carmen ya no podía ignorar, pero había algo en ella que se resistía a confirmar lo que su cuerpo le estaba gritando. Nieta, no tomar esa prueba no va a cambiar la realidad, le decía Rosa con esa sabiduría práctica que había desarrollado criando generaciones. Si estás embarazada, estás embarazada. Ese pedacito de papel no va a cambiar nada. Pero Carmen necesitaba tiempo, aunque fuera un día más de incertidumbre controlada. La transformación emocional que estaba experimentando era como vivir en 2 realidades paralelas. Una donde seguía siendo simplemente la novia de Diego, y otra donde ya era la futura madre del hijo de un hombre del que aún tenía preguntas sin responder. Solo necesito un día más para prepararme mentalmente, le explicó a su abuela mientras guardaba la prueba de embarazo en su bolso, como si fuera algo radioactivo. La verdad oculta era que Carmen tenía más miedo de la conversación que tendría que tener con Alejandro que del resultado mismo de la prueba. Durante semanas había sentido que él guardaba secretos, pequeñas inconsistencias que su intuición había catalogado, pero que su corazón había elegido ignorar. Sus manos demasiado suaves, su completa ineptitud con el trabajo manual, la prima trabajadora social con tacones de diseñador, la forma en que a veces parecía sorprendido por cosas que deberían ser normales para alguien de su supuesto background. El impacto de potencialmente estar criando un hijo con alguien que no era completamente honesto sobre quién era, le generaba una ansiedad que no podía compartir con nadie.
¿Cómo le explicas a tu abuela que sospechas que tu novio te está mintiendo sobre aspectos fundamentales de su identidad, pero que lo amas tanto que has estado eligiendo no presionar por respuestas? Era una situación que requería más coraje del que se sentía capaz de reunir. Fue en este estado de turbulencia emocional que Carmen tomó una decisión que cambiaría todo: invitar a Alejandro a una cena especial el martes por la noche. No sería una cena casual como las anteriores. Esta tendría la intención específica de crear el espacio para revelaciones mutuas. Diego, le dijo por teléfono, tratando de mantener su voz estable, ¿te gustaría venir a cenar mañana? Quiero cocinar algo especial para ti. La manera en que dijo especial contenía capas de significado que Alejandro, con toda su experiencia, leyendo sutilezas corporativas, captó inmediatamente. No era una invitación casual, era una citación emocional. Me encantaría, respondió, pero ambos sabían que esta cena tendría un peso diferente a todas las anteriores. Era como si hubieran llegado a un punto de no retorno invisible, donde los secretos ya no podían coexistir pacíficamente con el amor. Alejandro pasó todo el día siguiente en un estado de nerviosismo que no había experimentado desde sus primeras presentaciones empresariales. La diferencia era que en los negocios siempre había tenido el control, siempre había conocido todas las variables. Esta vez se estaba adentrando en territorio desconocido, donde las emociones tenían más peso que los datos, donde la honestidad importaba más que la estrategia. Era aterrador y liberador al mismo tiempo. Por su parte, Carmen cocinó como si estuviera preparando una última cena. Cada plato fue seleccionado cuidadosamente, cada detalle de la mesa arreglado con la precisión de alguien que sabía que esta noche marcaría un antes y un después en su relación. La ironía era que ambos estaban preparándose para ser vulnerables, pero ninguno sabía que el otro estaba haciendo exactamente lo mismo. El viaje emocional que ambos habían emprendido durante estas semanas de relación los había llevado al mismo punto de reconocimiento, que el amor real requiere verdad real, y que ya no podían seguir construyendo sobre fundamentos de medias verdades y secretos bien intencionados. Carmen con su posible embarazo, Alejandro con su identidad falsa, ambos enfrentando el momento donde tendrían que apostar todo a la honestidad. Cuando Alejandro llegó esa noche cargando flores y esa sonrisa nerviosa que Carmen había aprendido a asociar con momentos importantes, ninguno de los dos sabía que estaban a punto de vivir una de esas noches que dividen las vidas en antes y después. La cena había comenzado con esa tensión eléctrica que se siente cuando dos personas saben que están a punto de cruzar un umbral emocional importante. Carmen había preparado el plato favorito de Alejandro. La mesa estaba perfectamente arreglada y ambos navegaban la conversación con esa cortesía nerviosa que precede a las grandes revelaciones. Carmen, hay algo que necesito decirte, comenzó Alejandro, pero al mismo tiempo ella dijo, yo también tengo algo importante que contarte. Se rieron nerviosamente ante la sincronización, pero había algo en el aire que se sentía diferente. Carmen se veía más pálida de lo usual, y cuando se levantó para traer agua, Alejandro notó que se movía con esa cautela instintiva que tienen las personas cuando su cuerpo les está enviando señales de alarma. Tú primero, le dijo él, posponiendo su propia confesión, porque algo en la expresión de ella le decía que lo que tenía que compartir era más urgente. Diego, ¿te encuentras bien?, preguntó Carmen de repente, interrumpiendo su propia preparación para la revelación. Te ves muy pálido. Pero la ironía era que ella era quien se veía enferma. La habitación había comenzado a girar suavemente, como si estuviera en un barco en aguas ligeramente agitadas.
El mareo que había estado combatiendo durante días eligió ese momento crucial para intensificarse hasta convertirse en algo que ya no podía controlar. La transformación de una cena romántica a una emergencia médica sucedió en segundos. Carmen se aferró al borde de la mesa tratando de mantener el equilibrio, pero la habitación se volvió un caleidoscopio borroso. «Diego, creo que algo está mal», fueron las últimas palabras que logró articular antes de que sus piernas cedieran y el mundo se desvaneciera completamente. El impacto de ver a Carmen desplomarse fue como si el tiempo se hubiera detenido para Alejandro. Todos sus instintos empresariales, todas sus habilidades para manejar crisis, se activaron instantáneamente, pero esto era diferente a cualquier emergencia que hubiera enfrentado. No se trataba de dinero, contratos o decisiones estratégicas. Se trataba de la persona que amaba, inconsciente en el suelo de su cocina, y él completamente indefenso para arreglarlo. La llamada a emergencias fue un borrón de pánico controlado. «Necesito una ambulancia. Mi novia se desmayó y no despierta». Las preguntas del operador se sentían interminables. Dirección, síntomas, historial médico que él no conocía porque aún había tanto de la vida real de Carmen que no sabía. Era una revelación brutal sobre cuánto habían estado viviendo en una burbuja romántica sin conectar completamente sus mundos reales. En la ambulancia, sosteniendo la mano inconsciente de Carmen, Alejandro experimentó una claridad terrible sobre lo que realmente importaba. Todas sus preocupaciones sobre mantener el disfraz, sobre el momento perfecto para revelar la verdad, sobre las consecuencias de su engaño, se volvieron completamente irrelevantes. Lo único que importaba era que Carmen estuviera bien, que abriera los ojos y le diera esa sonrisa que había transformado su vida. El hospital era territorio completamente desconocido para alguien acostumbrado a la medicina privada y a doctores que conocían su nombre antes de que entrara al consultorio. Aquí era simplemente el novio asustado de una mujer que había perdido la conciencia, esperando en una sala de urgencias genérica junto a familias que claramente estaban más familiarizadas con este tipo de crisis. Cuando finalmente salió el doctor, Alejandro prácticamente se lanzó sobre él. «¿Cómo está? ¿Qué pasó? ¿Va a estar bien?». Las preguntas salían en ráfagas de ansiedad pura. El doctor, un hombre mayor con esa calma que solo viene de haber dado noticias importantes miles de veces, sonrió de una manera que inmediatamente tranquilizó y aterrorizó a Alejandro al mismo tiempo. «Su novia está perfectamente bien. Solo fue un desmayo causado por... Bueno, felicidades. Van a ser padres». Las palabras cayeron sobre Alejandro como un rayo en cielo despejado. Embarazada. Iban a tener un bebé, la mujer que amaba, que había transformado completamente su perspectiva sobre la vida, que le había enseñado lo que significaba la autenticidad. Estaba llevando a su hijo. La mentalidad que adoptó en ese momento fue completamente nueva para él. No había planes estratégicos que consultar, no había análisis de riesgo que considerar. Solo había una felicidad pura y aterrorizante, mezclada con la comprensión de que ya no se trataba solo de ellos dos. Ahora había una tercera persona involucrada, alguien que dependería de ambos, para todo. Alguien que merecía padres que fueran completamente honestos el uno con el otro. Cuando Carmen despertó en la habitación del hospital, la primera imagen que vio fue a Alejandro, sosteniendo su mano con una expresión que mezclaba alivio, felicidad y terror en proporciones iguales. «Hola», susurró ella con esa sonrisa débil que aparece después de un susto médico. «Hola», respondió él, y en esa simple palabra había todo el amor y toda la preocupación del mundo. La conversación sobre el embarazo fluyó naturalmente, ambos procesando la noticia con esa mezcla de emoción y pánico que caracteriza todos los momentos que cambian la vida para siempre. Pero mientras se abrazaban en esa habitación de hospital,
celebrando silenciosamente la nueva vida que habían creado juntos. Alejandro no tenía idea de que su mundo estaba a punto de imploderse de la manera más devastadora posible. Al día siguiente, cuando llegó a su oficina aún flotando en la nube emocional del embarazo, se encontró con Valentina esperándolo con una expresión que no auguraba nada bueno. «Necesitamos hablar», le dijo su hermana sin preámbulos, y el tono de su voz inmediatamente le indicó que la conversación que había estado evitando durante semanas finalmente había llegado. Valentina desplegó fotografías sobre su escritorio como un detective presentando evidencia en un interrogatorio. Eran imágenes de él con Carmen, tomadas desde distancias considerables, pero lo suficientemente claras para documentar cada encuentro romántico que habían tenido. «Diego Ramírez», dijo Valentina con esa sonrisa fría que había perfeccionado en años de negociaciones despiadadas. «¿En serio, Alejandro? ¿Ese es el mejor nombre falso que se te ocurrió?» La confrontación había llegado con la fuerza de un tsunami, y Alejandro se encontró sin defensas ante la evidencia fotográfica de su engaño. «No sé de qué hablas», intentó, pero incluso él sabía que era un último intento patético de mantener una mentira que ya había sido completamente expuesta. La transformación de Valentina de hermana preocupada a ejecutora de la justicia familiar fue rápida y eficiente. «Tienes 48 horas para terminar con esta farsa y romper con esa mujer, o yo le contaré exactamente quién eres realmente». Era un ultimátum entregado con la precisión quirúrgica de alguien acostumbrada a conseguir lo que quería a través de la manipulación y la presión. El impacto de darse cuenta de que tendría que elegir entre su familia y el amor de su vida fue como recibir un golpe físico. «Valentina, no entiendes. La amo y ahora está embarazada». Pero su hermana no mostró ni una pizca de compasión ante esta revelación. «Perfecto», respondió con sarcasmo venenoso. «Ahora tienes aún más razones para terminar con esto antes de que se vuelva un desastre público completo». Lo que Alejandro no sabía era que mientras él procesaba este ultimátum imposible, Valentina ya había puesto en marcha un plan mucho más siniestro y elaborado. Su mentalidad empresarial la había llevado a la conclusión de que si no podía convencer a su hermano de alejarse voluntariamente, tendría que crear las condiciones que hicieran que Carmen lo rechazara por su propia cuenta. En las siguientes 24 horas, Valentina orquestó la operación de manipulación más cruel y sofisticada de su vida. Utilizando contactos en medios digitales y expertos en edición fotográfica, creó una narrativa completamente falsa, pero visualmente convincente. Tomó fotografías reales de Alejandro en eventos sociales de alto perfil y las editó meticulosamente para incluir a una mujer elegante y rubia a su lado, creando la ilusión perfecta de una relación de larga duración. La verdad oculta detrás de esta operación era que Valentina había contratado a una actriz para posar como Elena Fernández, supuesta hija de un magnate petrolero, y había fabricado documentos legales falsos que mostraban un compromiso oficial entre ella y Alejandro que databa de 2 años atrás. Cada detalle fue cuidadosamente construido para ser creíble, desde fechas que coincidían con eventos reales hasta ubicaciones que Alejandro había visitado efectivamente. El viaje hacia la destrucción de todo lo que Alejandro había construido con Carmen estaba ahora en manos de alguien que veía el amor como un obstáculo para los negocios familiares. Valentina había tomado la decisión de que si su hermano no tenía la fortaleza para proteger el imperio familiar, ella lo haría por él, sin importar las consecuencias emocionales. El plan de Valentina se ejecutó con la precisión de una operación militar. Lucía, su asistente personal, había sido entrenada durante años en el arte de la discreción corporativa, pero nunca había tenido que interpretar un papel tan elaborado. Vestida como periodista de una revista social y cargando una cámara profesional junto a una carpeta llena de evidencia fabricada,
Se dirigió directamente al sitio de trabajo de Carmen con la determinación de alguien que sabía exactamente qué botones emocionales presionar. Carmen López la llamó mientras ella organizaba equipos cerca de la entrada de las minas. Soy Julia Rodríguez de la revista Sociedad Madrid. Necesito hablar contigo sobre Alejandro Martínez. El nombre real cayó como una bomba sobre Carmen, que inmediatamente supo que algo terrible estaba a punto de ser revelado. No conozco a ningún Alejandro Martínez, respondió con esa honestidad que caracterizaba cada una de sus respuestas. Por supuesto que... «Lo conoces», replicó Lucía con una sonrisa cruel mientras abría la carpeta. «Lo conoces como Diego Ramírez». Y ahí estaban las fotografías, cada una más devastadora que la anterior. Alejandro en trajes que costaban más que el salario anual de Carmen, abrazando a una mujer rubia espectacular, en lo que claramente eran eventos de alta sociedad. Era la evidencia visual de una vida paralela que él había mantenido completamente oculta. La transformación emocional de Carmen al procesar estas imágenes fue como ver a alguien recibir múltiples golpes físicos en secuencia. Este es tu novio, Alejandro Martínez, CEO de Martínez Corporación, con un patrimonio neto estimado de 2.8 mil millones de euros. Continuó Lucía implacablemente. Y hay más, añadió mientras mostraba los documentos falsificados del compromiso. Ha estado comprometido durante 2 años. La boda está programada para diciembre. El impacto de ver que toda su relación había sido construida sobre mentiras elaboradas fue como si el suelo literalmente se desmoronara bajo sus pies. Carmen tomó las fotografías con manos temblorosas, estudiando cada detalle que confirmaba que el hombre del que se había enamorado era completamente diferente a quien creía conocer. No era Diego Ramírez, el trabajador de construcción desempleado que luchaba por llegar a fin de mes. Era Alejandro Martínez, un multimillonario que aparentemente había estado jugando con ella como un pasatiempo. Él me dijo que era un trabajador de construcción. Desempleado, murmuró Carmen, más para sí misma que para la falsa periodista. Parece que te mintió, respondió Lucía con una crueldad calculada. La pregunta es, ¿qué más te mintió? Era la semilla de duda perfecta, plantada en el momento de mayor vulnerabilidad emocional de Carmen. 2 horas más tarde, Carmen estaba parada frente a la puerta de Alejandro, sosteniendo las fotografías como evidencia en un juicio, su corazón latiendo con una mezcla de rabia, dolor y traición que nunca había experimentado. Cuando él abrió la puerta con esa sonrisa que solía derretir todas sus defensas, ella explotó con toda la furia de una mujer que se había dado cuenta de que había sido completamente engañada. ¿Quién es Elena Fernández?, gritó antes de que él pudiera siquiera procesar que algo estaba terriblemente mal. Las fotografías volaron hacia él como proyectiles emocionales y la expresión de confusión genuina en el rostro de Alejandro no fue suficiente para calmar la tormenta que se había desatado. «Carmen, puedo explicarlo», comenzó, pero las palabras sonaron huecas ante la evidencia visual que ahora cubría el suelo de su entrada. «¿Explicar?», replicó ella con una risa amarga que contenía todo el dolor de la traición. «Vas a explicar por qué has estado comprometido con otra mujer durante 2 años mientras me hacías creer que eras un desempleado sin futuro». Era la confrontación más brutal que habían tenido, alimentada por la realidad de que ella estaba embarazada de alguien que aparentemente había construido su relación entera sobre mentiras. La verdad oculta era que Alejandro, mirando las fotografías, sabía inmediatamente que habían sido manipuladas, pero no tenía forma de probarlo en ese momento. Las imágenes eran técnicamente perfectas, ubicadas en eventos reales que él había asistido, con fechas que coincidían con su calendario social. Era una manipulación tan sofisticada que incluso él, conociendo la verdad, podía entender por qué Carmen las creía auténticas. «Carmen»,
Esas fotos son falsas, intentó explicar desesperadamente, pero las palabras sonaban exactamente como lo que cualquier hombre culpable diría cuando fuera descubierto. Por supuesto que dirías eso, respondió ella con lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas. Y estoy embarazada, gritó, embarazada de un hombre que ni siquiera existe realmente. La conversación que siguió fue la más dolorosa que cualquiera de los dos había experimentado jamás. Carmen, de pie en la entrada de la casa, donde habían compartido tantos momentos felices, tomó una decisión que cambiaría todo para siempre. «Ya no puedo seguir con esto», le dijo con una voz que temblaba entre la rabia y el dolor. «Nuestro bebé crecerá sabiendo la verdad, a diferencia de su madre, que fue lo suficientemente tonta como para creer en cuentos de hadas». La transformación de Carmen de la mujer enamorada y confiada a alguien completamente cerrada emocionalmente fue como presenciar el derrumbe de un edificio en cámara lenta. «Carmen, por favor, déjame explicarte», suplicó Alejandro, pero ella ya había tomado la decisión más difícil de su vida. «Creo que el hombre del que me enamoré nunca existió realmente», respondió con una claridad brutal que cortó más profundo que cualquier grito. «Era todo una actuación, una mentira elaborada, y yo fui lo suficientemente ingenua como para creerla». El impacto de esas palabras sobre Alejandro fue devastador, porque contenían una verdad que él no podía negar completamente. Diego Ramírez, el trabajador de construcción desempleado, efectivamente no existía, pero los sentimientos, las conexiones, los momentos de felicidad auténtica, todo eso había sido completamente real. Los sentimientos eran reales, trató de explicar desesperadamente. Mi amor por ti, todo lo que compartimos, eso nunca fue mentira. ¿Cómo voy a creer algo de lo que me digas ahora?, replicó Carmen con lágrimas corriendo por sus mejillas. Me hiciste enamorarme de un fantasma. Me hiciste creer que había encontrado a alguien honesto, trabajador, real, y resulta que todo este tiempo estabas riendo de lo estúpida que era la minera que se tragó toda tu actuación. Era el dolor hablando, pero cada palabra era como una puñalada directa al corazón de Alejandro. La verdad oculta era que Carmen no estaba realmente furiosa por el dinero o el estatus social. Estaba destrozada por la traición de la confianza, por haber sido convertida en parte de un juego cuyas reglas nunca conoció. Se sentía como si hubiera estado viviendo en una obra de teatro donde ella era el único personaje que no sabía que estaba actuando. «Y ahora estoy embarazada», continuó. «Embarazada de alguien que ni siquiera sé quién es realmente». Alejandro intentó acercarse, pero Carmen retrocedió instintivamente. «No me toques», le dijo con una firmeza que él nunca había escuchado en su voz. «Ya no sé qué es real contigo y qué es parte de tu actuación». Se dirigió hacia su camioneta con determinación, y cuando Alejandro la siguió, suplicando una oportunidad de explicar, ella se volvió una última vez. «Nuestro hijo sabrá quién es su padre, pero crecerá conociendo la verdad desde el principio». El sonido de la camioneta alejándose fue como una sentencia de muerte emocional para Alejandro. Se quedó parado en la entrada de su casa, rodeado de las fotografías falsas que habían destruido su mundo, dándose cuenta de que había perdido lo único que realmente había importado en toda su vida. La ironía era cruel. Había fingido ser pobre para encontrar amor verdadero, y al final había perdido ese amor por no haber tenido el coraje de ser honesto. Durante las siguientes 3 semanas, Alejandro vivió en un estado de dolor constante que lo transformó físicamente. No comía bien, no dormía, y cada día que pasaba sin Carmen le demostraba cuán vacía había sido su vida antes de conocerla. Fue durante una de esas noches de insomnio que tomó la decisión más radical de toda su vida. Si había perdido el amor, por ser rico, entonces renunciaría a ser rico. La mañana en que entró a la oficina de su abogado con papeles de renuncia ya preparados, el doctor Harrison pensó que su cliente había sufrido un colapso mental completo. «Señor Martínez, ¿está seguro de esto?
Una vez que firme, no hay vuelta atrás. Alejandro firmó cada página con una determinación que sorprendió incluso a él mismo. 80% de su fortuna iría a un fondo para comunidades desfavorecidas, especialmente enfocado en educación, técnica y desarrollo rural. El 20% restante quedaría en una cuenta separada para la crianza de su hijo, administrada por Carmen, hasta que cumpliera 18 años. La mentalidad detrás de esta decisión era revolucionaria para alguien que había definido su identidad a través de su riqueza durante toda su vida. No lo estoy haciendo por Carmen, le explicó a su abogado. Lo estoy haciendo por mí. Por primera vez en mi vida, quiero usar mi dinero para algo que realmente importa. Era la transformación final de Alejandro Martínez, el millonario a simplemente Alejandro, un hombre tratando de redescubrir quién era sin las capas de privilegio que habían definido su existencia. Cuando las noticias llegaron a los medios, el escándalo fue inmediato y masivo. Heredero multimillonario dona su fortuna. CEO abandona imperio familiar. Marcus Chen renuncia a miles de millones. Valentina vio las noticias en la oficina de Martínez Corporación y su reacción fue de pánico absoluto. Su plan para separar a su hermano de Carmen había funcionado, pero las consecuencias habían ido mucho más allá de lo que había anticipado. «Se ha vuelto completamente loco», gritó a los abogados de la empresa. «Tengo que detenerlo antes de que destruya todo lo que nuestra familia construyó». Dr. Peterson, el abogado principal de la compañía, trató de explicarle que legalmente Alejandro tenía derecho a hacer lo que quisiera con su dinero, pero Valentina no estaba dispuesta a aceptar la derrota. «Vamos a presentar una demanda cuestionando su competencia mental», declaró. «Nadie en su sano juicio dona miles de millones a una minera». Pero lo que Valentina no había calculado era que su crueldad había desencadenado algo mucho más poderoso que una simple ruptura amorosa. Había transformado a su hermano en alguien que ya no tenía nada que perder, y eso lo hacía infinitamente más peligroso para los planes que ella tenía para el futuro de la familia. El caso legal que Valentina había iniciado se convirtió en un circo mediático que transformó la vida privada de Alejandro en un espectáculo público. Cada día aparecían nuevos titulares. Hermana demanda competencia mental de CEO. Batalla familiar por miles de millones. Locura o amor verdadero. Pero para Alejandro, todo este ruido externo se había vuelto irrelevante. Solo había una cosa que importaba: encontrar una manera de demostrarle a Carmen que sus sentimientos habían sido reales, incluso si todo lo demás había sido una mentira. Fue esa desesperación lo que lo llevó a tomar la decisión más arriesgada y vulnerable de toda su vida. Un domingo por la mañana, cuando la plaza del mercado estaba llena de familias locales haciendo sus compras semanales, Alejandro se subió a una caja de madera en el centro y gritó pidiendo atención. «Disculpen, ¿puedo hablar con todos ustedes?». El murmullo de conversaciones se detuvo gradualmente mientras las personas se giraban para ver qué estaba sucediendo. «Mi nombre es Alejandro Martínez, no Diego Ramírez. Les mentí a todos». La confesión pública comenzó con esas palabras simples pero devastadoras. «Soy el CEO de una empresa multimillonaria. Fingí ser pobre para encontrar amor verdadero y en el proceso lastimé a la mujer más increíble que he conocido jamás». Murmullos de shock se extendieron por la multitud mientras Alejandro continuaba exponiendo cada detalle de su engaño. La transformación de un hombre privado y reservado a alguien dispuesto a humillarse públicamente por amor era extraordinaria de presenciar. «Soy un cobarde y un mentiroso», continuó, su voz quebrándose con la emoción. «Y lo peor es que cuando Carmen me dio la oportunidad de decir la verdad, no tuve el coraje, incluso sabiendo que estaba embarazada de mi hijo». El silencio en la plaza era absoluto ahora, cada persona procesando esta confesión brutal y honesta. «No merezco su perdón»,
dijo mirando directamente hacia donde Carmen estaba parada entre la multitud, claramente shock de verlo ahí. Pero quiero que todos sepan que Carmen López es la mujer más honesta, valiente y generosa que he conocido, y yo destruí eso con mis mentiras. Se bajó de la caja completamente humillado, pero de alguna manera sintiéndose más ligero que en semanas. Carmen lo miró durante un largo momento, con lágrimas en los ojos, pero no de felicidad. Era dolor mezclado con algo que podría haber sido respeto por su honestidad tardía, pero no se acercó. En su lugar, se dio la vuelta y caminó hacia su camioneta, seguida por la mirada de todo el pueblo. La confesión pública había sido un acto de coraje, pero no había sido suficiente para reparar el daño causado por meses de mentiras. 3 días después de esa humillación pública, Alejandro estaba en el sitio de trabajo de Carmen, no para confrontarla, sino porque no podía alejarse completamente. Había alquilado un pequeño apartamento en el pueblo, y pasaba sus días tratando de encontrar maneras de demostrar que había cambiado, que era digno de una segunda oportunidad. Ese día particular, Carmen estaba trabajando cerca del área de descarga, revisando equipos agachada detrás de un camión. El conductor del camión, distraído por su teléfono, comenzó a reversar sin darse cuenta de que Carmen estaba directamente en su punto ciego. Los otros trabajadores gritaron advertencias, pero el ruido del motor ahogó sus voces. Carmen miró hacia arriba y vio la parte trasera del camión acercándose, pero por un momento se congeló, el shock paralizando su capacidad de reaccionar rápidamente. Alejandro, que había llegado al sitio esperando una oportunidad de hablar con ella, vio la escena desarrollándose y no pensó 2 veces. Corrió directamente hacia Carmen y se lanzó, empujándola con fuerza fuera del camino. Rodaron juntos por el suelo, mientras el camión pasaba a centímetros de donde habían estado segundos antes. Alejandro instintivamente cubrió el cuerpo de Carmen con el suyo, protegiendo especialmente su vientre, donde crecía su hijo. El impacto físico y emocional de ese momento fue transformador para ambos. ¿Estás herida?, preguntó Alejandro inmediatamente, revisándola con manos temblorosas. ¿El bebé está bien? Carmen estaba en shock, respirando pesadamente, pero físicamente ilesa. Creo que estoy bien, susurró, colocando instintivamente su mano sobre su vientre. Tú me salvaste, añadió, mirándolo como si lo estuviera viendo por primera vez. La verdad oculta en ese momento era que las acciones de Alejandro habían sido completamente instintivas, sin cálculo, sin agenda. Había arriesgado su propia seguridad sin pensar en las consecuencias, porque la idea de que algo le pasara a Carmen o a su bebé era simplemente inaceptable. Era la demostración más pura de amor que había mostrado jamás, despojada de palabras, planes o manipulaciones. ¿Por qué estabas aquí?, preguntó Carmen, mientras él la ayudaba a sentarse, aún protegiéndola instintivamente. Esperaba una oportunidad de hablar contigo, admitió Alejandro. Sé que pedí que me dejaras en paz, pero no podía irme sabiendo que estás embarazada y tal vez necesites algo. Era honestidad sin expectativas, ayuda sin condiciones, exactamente el tipo de genuinidad que Carmen había estado esperando ver desde la confrontación. Los trabajadores se habían reunido alrededor de ellos, Hugo y Carla, verificando que ambos estuvieran bien, mientras el conductor del camión se disculpaba profusamente. «Vamos al hospital», insistió Alejandro, «solo para asegurarnos de que todo esté bien con el bebé». Carmen asintió aún temblorosa y por primera vez en semanas no rechazó su ayuda. En el camino al hospital, sentados en silencio en la ambulancia preventiva que habían llamado, algo había cambiado entre ellos. No era perdón, todavía no, pero era el reconocimiento de que el hombre que había arriesgado su vida para protegerla no era completamente el personaje falso que había construido en su mente desde la ruptura. «Alejandro», dijo suavemente, usando su nombre,
real por primera vez desde que había descubierto la verdad. Necesito hacerte una pregunta y quiero que seas completamente honesto. Él la miró, preparándose para cualquier cosa. ¿Por qué realmente fingiste ser pobre? La verdad completa esta vez. La respuesta de Alejandro a la pregunta de Carmen en esa ambulancia fue la confesión más honesta de toda su vida. Porque me sentía como un fantasma en mi propia existencia, le dijo con una vulnerabilidad que ella nunca había visto. ¿Has sentido alguna vez que nunca sabes si las personas realmente te quieren o solo quieren lo que puedes darles? Desde que era niño, solo veía interés en los ojos de la gente cuando descubrían mi apellido. Amigos que me usaban para impresionar a sus padres, novias que cambiaban completamente cuando veían mi casa. La transformación en la expresión de Carmen, mientras procesaba esta explicación, fue gradual, pero perceptible. Pensé que si alguien tan perfecta como tú descubría que era multimillonario, comenzarías a actuar diferente como todas las demás, continuó Alejandro. Tenía miedo de que el dinero arruinara lo único real que había encontrado en mi vida. Era la ironía más cruel. Había mentido para proteger algo auténtico, pero las mentiras habían terminado destruyendo exactamente lo que trataba de preservar. En el hospital, después de confirmar que tanto Carmen como el bebé estaban perfectamente bien, algo había cambiado en la dinámica entre ellos. No era reconciliación, pero había una comprensión nueva, una apertura cautelosa que no había existido desde la confrontación. Alejandro, le dijo Carmen cuando estaban a punto de irse, necesito tiempo para procesar todo esto, pero quiero que sepas que lo que hiciste hoy, salvarme sin pensar, eso me demostró algo importante sobre quién eres realmente. Lo que ninguno de los dos sabía era que mientras ellos navegaban estos primeros pasos hacia una posible reconciliación, las noticias sobre la donación masiva de Alejandro habían llegado a Carmen de una manera que cambiaría completamente su perspectiva sobre todo lo que había sucedido. El reportaje televisivo había sido específico. Martínez destina el fondo principalmente para construir escuelas técnicas en comunidades rurales. Exactamente el tipo de proyecto que su exnovia Carmen López siempre soñó desarrollar. La revelación de que Alejandro había donado literalmente miles de millones para hacer realidad sus sueños más profundos fue como recibir un golpe emocional, directo. No era solo caridad abstracta, era la materialización de cada conversación que habían tenido sobre sus esperanzas para la comunidad. Carmen se dio cuenta de que él había estado escuchando realmente, que había entendido completamente lo que era importante para ella, y que estaba usando su riqueza para hacer que esos sueños se volvieran realidad. Pero fue 3 semanas después cuando Carmen hizo el descubrimiento que cambiaría todo para siempre. Había estado obsesionada con las fotografías del supuesto compromiso. Algo sobre ellas no le parecía completamente correcto. Llamó a un amigo que trabajaba en diseño gráfico y le pidió que las examinara profesionalmente. Carmen le dijo por teléfono después de analizarlas: estas fotos han sido editadas. Muy bien editadas, pero definitivamente manipuladas. El impacto de descubrir que había sido víctima de una manipulación calculada fue como si todo su mundo se reorganizara instantáneamente. Carmen condujo directamente al edificio de 1900 Martínez Corporación con una determinación férrea. No tenía cita, no tenía plan, solo tenía la certeza de que había sido engañada por alguien que había orquestado cuidadosamente la destrucción de su relación. La confrontación con Valentina fue épica. Carmen irrumpió en su oficina y desplegó las fotografías originales sobre el escritorio. «Quiero explicaciones», demandó con una autoridad que sorprendió incluso a ella misma. Valentina, caught completamente off guard, intentó mantener su compostura, pero la evidencia era irrefutable. «No sé de qué hablas», murmuró, pero Carmen había traído algo más que sospechas.
Tengo los recibos de los editores gráficos, los emails sobre crear perfiles falsos, el contrato con el detective para crear evidencia falsa. Todo con tu firma, declaró Carmen, colocando cada documento sobre el escritorio como cartas ganadoras. Destruiste mi relación basándote en mentiras calculadas. La verdad oculta finalmente había salido a la luz, y Carmen se dio cuenta de que había sido una peón en un juego mucho más cruel del que jamás había imaginado. La mentalidad de venganza que había motivado las acciones de Valentina quedó expuesta en toda su mezquindad. Él es mi hermano, trató de justificarse. Tenía que proteger los intereses familiares. Pero Carmen no estaba interesada en excusas. Estoy embarazada de 4 meses, le dijo, con una frialdad que cortaba como hielo. Casi privaste a tu sobrino de conocer a su padre porque no podías soportar que tu hermano fuera feliz con alguien que no encajaba en tu definición de apropiado. La confrontación judicial que siguió fue devastadora para Valentina, pero transformadora para toda la familia. Carmen presentó cada pieza de evidencia meticulosamente, desde los recibos de edición fotográfica hasta los emails comprometedores. El juez no solo desestimó el caso de incompetencia mental contra Alejandro, sino que ordenó que Valentina enfrentara cargos por falsificación, difamación y fraude. Era justicia en su forma más pura. Fuera del tribunal, Carmen y Alejandro caminaron en silencio por varios minutos antes de que ella finalmente hablara. Alejandro, todavía necesito tiempo para procesar todo, pero ahora sé que nunca me traicionaste. Isabela fue quien estuvo detrás de todo. La transformación en su voz era palpable. La rabia había sido reemplazada por comprensión, el dolor por esperanza cautelosa. ¿Eso hace alguna diferencia?, preguntó él, temeroso de la respuesta, pero necesitando saberla. Carmen tocó su vientre, donde su hijo crecía. Hace toda la diferencia. Nuestro bebé merece padres que se aman. Y yo todavía te amo. Era la confesión que había estado esperando durante meses, pero que sonaba aún más dulce por haber llegado después de tanto dolor. 3 meses después, Alejandro hizo la propuesta más simple y hermosa de su vida. No fue en un restaurante elegante, ni con un anillo costoso, sino en el porche de Carmen, bajo las estrellas que ella tanto amaba. Carmen, López, te casarías conmigo. No con Alejandro Martínez el multimillonario, sino conmigo, el hombre que te ama más que a la vida misma. La boda fue exactamente lo que Carmen había soñado, sencilla, íntima, llena de amor auténtico. 2 semanas después, cuando Carmen entró en trabajo de parto, Alejandro experimentó el terror y la felicidad más intensos de su vida. Miguel nació con los ojos de su madre y la determinación de su padre, y cuando Alejandro lo sostuvo por primera vez, supo que había encontrado finalmente su propósito real. Pero la historia tomó un giro inesperado cuando Valentina, humillada y arrepentida después de meses de consecuencias legales, apareció en su puerta pidiendo perdón. La decisión que Carmen tomó en ese momento sobre el perdón y la familia revelaría el verdadero poder de la compasión para sanar incluso las heridas más profundas. 6 meses después, en un domingo por la tarde, la familia estaba reunida en el porche de la Casa Azul. Carmen amamantaba a Miguel, mientras Alejandro leía las noticias sobre los proyectos de la fundación que había creado. La primera escuela técnica se había inaugurado la semana anterior, beneficiando a más de 200 familias de la región. La abuela Rosa llegó con su pie de siempre, e incluso Valentina apareció, trayendo un regalo para Miguel y pidiendo perdón una vez más. «¿Cómo está mi sobrino favorito?», bromeó Valentina, haciendo caras graciosas al bebé. «Es tu único sobrino», rió Alejandro. Pero había algo hermoso en ver cómo su hermana se había transformado en estos meses. El proceso de perder todo la había hecho finalmente entender lo que realmente importaba. Mientras observaba a su familia, hermosa e imperfecta,
Alejandro recordó esos días cuando fingía ser Diego Ramírez, desesperado por encontrar amor verdadero. La ironía era perfecta. Había tenido que perder todo, incluyendo su identidad, para descubrir quién era realmente. Carmen tenía razón desde el principio. Se juzga a las personas por su carácter, no por su cuenta bancaria. Miguel eligió ese momento para dar su primera risita genuina, como si entendiera que era parte de la historia de amor más hermosa del mundo. Y así, en un porche simple, de una casa simple, con una familia que había pasado por mentiras, traiciones y perdón, Alejandro finalmente encontró lo que había estado buscando toda su vida: la certeza de que a veces hay que perderlo todo para descubrir lo que realmente vale la pena. Si llegaste hasta aquí conmigo en esta historia de amor, transformación y segundas oportunidades, significa que conectamos de una manera especial. Estas historias me emocionan tanto como a ti, y es exactamente por eso que las comparto. Si te gusta este tipo de contenido que va más allá de lo superficial, que explora las profundidades de las relaciones humanas y las decisiones que cambian vidas, suscríbete al canal. Cada historia que cuento aquí está pensada para generar exactamente esta conexión que acabamos de crear juntos. Y si realmente viviste cada momento de esta historia conmigo, escribe en los comentarios: estoy contigo hasta el final.